Bueno, bienvenidos a esta clase. En esta clase trataremos el tema de los transductores. Un transductor es un dispositivo que toma una magnitud física y la transforma a otra magnitud física. Por ejemplo, un potenciómetro. Por ejemplo, un potenciómetro. Un potenciómetro es un transductor porque toma un valor físico o una magnitud física y la transforma en otra. En un potenciómetro, nosotros estamos girando una perilla. Es decir, esta magnitud mecánica se va a transformar a una magnitud de resistencia. Entonces, este es un transductor. También podemos mencionar como transductor una bocina. Una bocina toma una magnitud eléctrica y la transforma a una magnitud de presión. Entonces, ambos son transductores. Existen dos tipos de transductores: los pasivos y los activos. Un transductor pasivo puede ser, por ejemplo, el potenciómetro. Un potenciómetro es un transductor pasivo, pues no tiene ninguna corriente eléctrica, pero sí transforma una magnitud mecánica a una magnitud óhmica o de resistencia. Entonces, tenemos un transductor pasivo. Ahora, un transductor activo es aquellos que nos dan una señal de salida eléctrica. Entonces, si nosotros conectamos a un sensor como por ejemplo el LM335, en su salida vamos a tener una señal eléctrica. Este transductor del potenciómetro yo lo puedo transformar a un transductor pasivo, activo, un pasivo o un activo. En este caso, pues le voy a conectar una fuente de voltaje al potenciómetro y voy a observar los cambios de voltaje. De esta manera, este potenciómetro que antes era pasivo, ahora pasa a ser un transductor activo. Los transductores activos son los sensores. Un sensor es un transductor con la característica específica de que toma una magnitud física cualquiera y lo transforma a una magnitud eléctrica. Bueno, veamos este sensor. Es un sensor X. Este sensor tiene una señal de entrada y una señal de salida. Todos los sensores tienen que tener una señal de entrada y una señal de salida. A la señal de entrada generalmente se le conoce como variable de instrumentación, ¿sí? Esta señal va a ser una señal del tipo analógica. ¿Qué es una señal? Bueno, una señal es información. Son datos que nos dan una información. En el caso de esta señal analógica que entra a un sensor, podríamos mencionar algunos ejemplos. Por ejemplo, luminosidad, presión, giro, velocidad, entre otras. La señal de salida podría ser de dos tipos: señal analógica
o señal digital. La señal digital puede ser codificada y modulada. O modulada, puede ser ambas, ¿verdad? Por eso lo voy a poner como I-O. Puede ser codificada y modulada, o puede ser solo codificada o solo modulada. Un sensor tiene un transductor y un sistema eléctrico de control electrónico. Este sistema electrónico puede ser un conversor analógico digital, un ADC, un conversor analógico digital, y nos puede dar una señal de salida digital. Entonces el transductor toma la magnitud física, la detecta y la transforma en señales eléctricas que luego un sistema de conversión digital, analógico digital, puede transformar como una señal digital de salida. Existen dos tipos de sensores. Recordemos que los sensores son transductores activos. Pero los sensores también pueden clasificarse en dos ramas: los activos y los pasivos. No vayamos a confundir los conceptos de transductores pasivos y activos con los de sensores activos y pasivos. Porque un sensor activo es aquel que irradia energía para la detección de la señal, mientras que los pasivos no irradian energía para la detección de una señal. Veamos un ejemplo de cada uno de ellos. Tenemos el sensor ultrasónico, que podría ser un ejemplo de activo, el sensor HSR04. Entonces, en este sensor, el que tengo acá, en este sensor irradia una señal, una energía, que al rebotar con el cuerpo que está detectando, rebota y regresa. Con eso se hace el cálculo de la distancia que hay del objeto al sensor. Entonces, en este sensor, nosotros irradiamos una energía para poder sensar la distancia a la que está el objeto. Ahora, un ejemplo de sensor pasivo es un PIR, o como su nombre lo dice, pasivo infrarrojo. Entonces es un sensor infrarrojo pasivo. Este tipo de sensor, que es un sensor pasivo, no irradia energía para detectar el movimiento. Este sensor es un sensor de movimiento. Este sensor lo que hace es que detecta las ondas infrarrojas que produce el calor de algún cuerpo. Entonces, no irradia ninguna señal, no irradia ninguna energía para poder detectar esa señal infrarroja. Esa es la diferencia entre un sensor activo, que irradia energía para poder sensar, y uno que es pasivo, que no irradia energía para poder sensar. Bueno, ahora vamos a estudiar algunas de las características principales que debemos tomar en cuenta a la hora de usar sensores. Uno de ellos es el rango. El rango es el valor máximo y mínimo que podemos medir o sensar. En el caso del sensor ultrasónico, decimos que su valor mínimo y máximo son de 2 centímetros
a 400 centímetros. Ese es su rango de detección. Resolución. Es el menor cambio en la magnitud de entrada que se aprecia en la salida. Esto se debe a que la mayoría de sensores, su señal ya es digital. Su señal de salida ya es digital. Entonces hay una transformación, como ya sabemos, de analógico a digital. Entonces, esa resolución dependerá del conversor analógico digital. Si por ejemplo estamos utilizando un Arduino, vamos a tener una resolución de 5 milivoltios por bit. Recordando que tenemos 1024 escalones o niveles de cuantización. Entonces, el sensor ultrasónico HCSR04 tiene una resolución de 0.3 centímetros. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que cada 0.3 centímetros va a haber un cambio en la salida. Si por ejemplo tuviéramos un sensor que tuviera un sensor de proximidad que tuviera una resolución de 0.01 centímetro, pues tendría una mayor resolución, porque cada 0.01 centímetro va a apreciarse un cambio en la salida. Sensibilidad. Es la variación de la salida producida por una variación en la entrada. En un potenciómetro, por ejemplo, tenemos dos tipos. Unos son los potenciómetros logarítmicos y los otros son los potenciómetros lineales. Los potenciómetros logarítmicos son mucho más sensibles porque si observamos su gráfica, voltios contra ohmios, al variar unos cuantos ohmios, el voltaje cambia muy rápidamente. Mientras que si lo hacemos con un potenciómetro lineal, el mismo rango de ohmios no nos va a dar esos cambios tan grandes en la salida. Entonces es un poco menos sensible un potenciómetro lineal que un potenciómetro exponencial. Ahora bien, dice, entre más grande la pendiente, mejor. Porque si podemos observar, veamos, comparemos ahora dos potenciómetros lineales y veamos, el que tiene la pendiente más empinada va a ser más sensible. ¿Por qué? Porque si ustedes observan al mismo cambio de ohmios, el cambio de voltaje es más rápido. Mientras que si por ejemplo tuviera un potenciómetro lineal con una pendiente menos inclinada, entonces para esos cambios, los mismos cambios de ohmios, voy a tener una salida de voltaje, si se dan cuenta, mucho menos perceptible. Los cambios de voltaje son muy pequeños comparada con esta donde los cambios de voltaje son muy grandes. Por eso se dice que entre más empinada o más grande su pendiente, más sensible. En el caso, comparando tres potenciómetros lineales. En el caso exponencial o el caso logarítmico, pues obviamente va a ser mucho más elevada y su sensibilidad va a ser mucho mayor, mucho más grande. Así que si queremos cambios suaves, utilicemos mejor lineales con pendientes menos empinadas. Si queremos cambios muy rápidos, pues utilicemos un logarítmico o una pendiente muy elevada.